gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a otra de las historias olvidadas de los Beatles. En este episodio seguimos compartiendo con ustedes algo más de las mujeres que estuvieron en la vida del cuarteto musical más famoso del mundo. Yoko Ono nació el 18 de febrero del 33 en Tokio, Japón, hija de Daisuke Ono e Isoko Ono. Su familia formaba parte de la aristocracia japonesa, criada en el seno de una familia de banqueros y emparentada con el emperador. En el 40 se trasladaron a Nueva York durante un año y su padre, al ser destinado a Hanoi, la familia regresó a Tokio. Yoko cursó estudios en la escuela privada cristiana Keimei Gakuen y sobrevivieron a la destrucción de Tokio en el 45, causada por los bombarderos B-29, refugiados en un búnker. Sufrió depresión mientras vivía con sus padres y fue ingresada por corto tiempo en una institución de salud mental en Japón. Fue la primera mujer en ser aceptada en el programa de filosofía de la Universidad Gakuin. Sin embargo, abandonó después de 2 semestres para huir y casarse en el 56 con Toshi Ichiganagi, un reconocido compositor experimental japonés, y 6 años después se divorciaban. Su segundo esposo, Anthony Cox, productor musical y de cine estadounidense, la conoció en el 61. Se casaron el 28 de noviembre del 62, pero el matrimonio fue anulado 4 meses después, porque Yoko se negó a finalizar oficialmente el divorcio de su primer marido. Finalmente, se casaron el 11 de junio del 63, 2 meses antes de que naciera su hija Kyoko Chan Cox, el 8 de agosto. Artista conceptual, fue integrante del grupo Fluxus, una confederación anarcoartística fundada en el 61 por el arquitecto y galerista lituano George Maciunas. Yoko basó su trabajo en la música, el lenguaje y la filosofía y fue pionera en áreas como el videoarte, la poesía minimalista y la música rock experimental. Es autora de un libro de dibujos y de piezas de arte, Grapefruit, que contiene muchas de las características del arte de Yoko. John y Yoko se conocieron el 7 de noviembre del 66 en la Galería Índica de Londres, donde ella ofrecía una exposición llamada Unfinished Painting and Objects. Era en el sótano de la Indica Bookshop en Mason Yard, en Mayfair. La galería era copropiedad de John Dunbar, Peter Asher y Barry Miles, y que en sus primeros años recibió el apoyo de Paul McCartney. Me enteré de que esa mujer iba a montar una exposición. Estuve allí la noche anterior de la apertura. Ella no sabía nada sobre mí y yo no sabía mucho sobre arte de vanguardia, pero el humor de su trabajo me agarró enseguida. Había una manzana fresca en un estante, esto era antes de Apple, y ver cómo se pudría valía 200 libras. Pero había otra pieza que realmente me llamó la atención, una escalera que conducía a un cuadro colgado en el techo. Subí la escalera y al mirar con la lupa decía sí. Esto era positivo. Me sentí aliviado. Si decía no, me hubiera ido de inmediato. El hecho es que Yoko y John aparecieron en la vida de ambos en momentos decisivos. Yoko se había trasladado a Londres con intención de comenzar su carrera como artista, algo en lo que llevaba años trabajando en Nueva York, pero aún siendo conocida y respetada dentro del círculo de vanguardia del arte Fluxus, no conseguía reconocimiento ni financiación. Su poco convencional matrimonio con el artista Tony Cox hacía agua, y desde el nacimiento de su hija Kyoko, en ese momento de 5 años, la maternidad le había pesado mucho. Cuando le invitaron a Londres a un simposio artístico, decidió quedarse acompañada por Tony y su hija. El swing en London era entonces la capital cool del mundo, y si así sucedía, era en buena parte por la existencia de los Beatles. John comenzó una relación con Yoko, que terminó con el divorcio con Cynthia y su casamiento con la artista japonesa. Sin invitados,
con polémica y en Gibraltar fue la boda de John y Yoko. Cuando el 20 de marzo del 69 acudieron al Peñón para celebrar su matrimonio, buscaban rapidez y sobre todo privacidad y decidieron usar la publicidad para promover la paz mundial. Pasaron su luna de miel en la suite presidencial en el Hotel Hilton de Ámsterdam durante una semana entre el 25 y 31 de marzo como protesta contra la guerra de Vietnam, invitando a la prensa a su habitación. Después del escándalo por la tapa del desnudo del álbum Two Virgins, la prensa esperaba que ellos tendrían sexo enfrente de las cámaras, pero la pareja solo permaneció sentada en la cama todo el tiempo. Harían una segunda encamada en la ciudad de Toronto, donde escribió y grabó Give Peace a Chance, adoptada como himno contra la guerra. Poco después lanzaron una serie de 14 litografías llamada Bag One, que mostraban imágenes de su luna de miel, de las cuales 8 fueron consideradas indecentes y una buena cantidad prohibidas y confiscadas. Entre el 68 y 69, Lennon y Ono grabaron juntos 3 LP experimentales: Unfinished Music No. 1, Two Virgins, más conocido por su portada que por su música; Unfinished Music No. 2, Life with the Lions; y Wedding Album. En agosto del 71, se mudaron a Nueva York, donde participaron en varias manifestaciones y conciertos de protesta. Al año siguiente, la administración de Richard Nixon realizó una contraofensiva estratégica hacia la propaganda de Lennon en contra de la guerra y de Nixon, y durante 4 años la administración Nixon intentó deportar a Lennon y se le negaba la residencia en los Estados Unidos. Grabado en colaboración de Ono y con el acompañamiento de la banda neoyorquina Elephant's Memory, Sometime in New York City fue lanzado en el 72, con canciones que hablan sobre los derechos de las mujeres, las relaciones raciales, el papel del Reino Unido en Irlanda del Norte y los problemas de John para obtener la Green Card, que finalmente se la dieron en el 76 en la presidencia de Gerald Ford. Este álbum fue recibido negativamente y, según la crítica, imposible de oír. Mientras Lennon grababa Mind Games en el 73, él y Ono decidieron separarse por un tiempo que duró 18 meses y al que más tarde John llamó su fin de semana perdido, en referencia a la novela de Charles Jackson, y lo pasó entre Los Ángeles y Nueva York en compañía de May Pang, quien era en ese momento la asistente personal y coordinadora de producción discográfica de John y de su esposa Yoko Ono. Tras el nacimiento de su segundo hijo, John, en octubre del 75, Lennon asumió el papel de amo de casa, comenzando lo que sería un retiro de 5 años de la industria musical, durante el cual dedicó toda su atención a su familia y abandonó el consumo de drogas. Yoko ejerció una gran influencia sobre Lennon desde los primeros momentos de su relación, y siempre se ha dicho que ella fue la responsable de la separación de los Beatles, aunque eso fue solo parte de un grupo de motivos. Yoko Ono estuvo casada con John Lennon hasta el fatídico día de su asesinato, el 8 de diciembre del 80, en la puerta de su casa en el Dakota House en la ciudad de Nueva York. Hoy en día forma parte del control de la Apple Corps junto a Paul, Ringo y la viuda de George, Olivia Harrison. Las puertas de este capítulo se cierran, pero la invitación queda abierta para otro encuentro con las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Gracias por su compañía.